vamos a hablar de los principales acontecimientos que dieron el paso a esta guerra entre Occidente y Oriente. La primera que conocemos, la guerra de Troya entre los antiguos griegos, aqueos, y aquellos ilios de la Arsagua de Asia, que estaban en el Ponto, muy cerca al Escamandro, que conocemos como la ciudad de Troya. Ilio, la ciudad de Ilio. Por ella tenemos el libro de Homero, una de las grandes obras universales de la literatura clásica, que es la Ilíada. La Ilíada es una serie de acontecimientos que, si vamos a ver la guerra como tal, es una guerra de 51 días. Es la historia de 51 días, los últimos de 10 años, de asedios, de tratados, de no acuerdos, de duelos políticos, porque se iban en asamblea, en parlamento. Ellos primero querían tratar todo diplomáticamente, después el duelo es el honor de hombres. Vemos de todo allí. La Ilíada, o sea, tienen romanticismo, tienen guerra, tiene política, tiene legislación, lo primero que podemos ver así, lo político. Lo que sí tenemos es que aprender cuál es el camino, cuál es la entrada a estos argumentos, de cómo se desenvolvieron. Tiene que ver mucho con los amores de Zeus. Vamos a empezar por Tetis. ¿Quién era Tetis? La madre de Aquiles. Pero antes de ser la madre de Aquiles, Tetis es una Nereida, es hija de Nereo. Se dice que Nereo, el viejo de mar, uno de los dioses más viejos que se formaron en el principio de toda la creación del universo, porque cuando hablamos del cosmos, cuando hablamos de la creación de los dioses, no solo vienen los dioses principales que conocemos, vienen muchísimos más. Nereo hace parte de este ciclo de dioses primigenios que se encargaban de las aguas. Nereo tiene 50 hijas y entre ellas está la Nereida Tetis. ¿Cómo nos la transfiguran? Con cabellos azules, esbelta, ojos claros, piel muy blanca. Es una belleza a la que Zeus no se pudo resistir. Zeus siempre se enamoraba o de una ninfa o de una diosa o de una mortal. Era el dios que todo lo podía y muy enamoradizo. La pobre era veneranda. Sufrió mucho de celos por Zeus. Eso es un caso en el que Zeus quería casarse con Tetis. Pero primero que todo, vamos a ir a la cultura de los griegos. ¿Qué hacían ellos primero que todo? Consultar el oráculo. Esto es beneficio para mí, puedo hacerlo, ¿qué me comporta? Al preguntar al oráculo y su abuela Rea, su mamá Rea y su abuela Gaia le dicen no, sobre Tetis cae un oráculo terrible. El hijo que tenga Tetis será todavía más grande que su padre. Acordémonos, Zeus viene de destronar a Cronos, Cronos viene de destronar a Urano. Esto no conviene, dejémoslo así. En el argumento viene también Poseidón, también la quería él, pero ni siquiera el oráculo es bueno para él. ¿Qué dios se quiere ver destronizado por un hijo? ¿Qué dios se quiere ver que lo hagan de aparte por un hijo? De manera tal que Zeus no se casa con ella. A ella la casan con un mortal. A ella la casan con el mortal Peleo. Peleo era un príncipe de la Astía. Peleo, como argumento de las familias descendientes de los dioses, todos somos hijos de Zeus. Pero cabe recordar que la estirpe humana ya estaba cuando Zeus puso pie en el Olimpo. Lo que hizo Zeus fue crear esa era de hombres de bronce y sucesivamente esa era de semidioses. Los seres magníficos que nos decía Hesíodo que mató la guerra cruel y necesaria, porque en aquella época era un esparcimiento de civilizaciones, no como tal civilizaciones como las conocemos ahora, eran tribus, pero de mucha exquisitez, de mucha riqueza, ya de hombría, de honor, de ibris, de arete,
de todo lo que es el orgullo para una persona, ya la filosofía se estaba formando allí. El honor, la venganza. La venganza era un honor, era un valor, un viejo valor muy importante. Tú me matabas a uno de mi familia, yo iba con mi familia y te mató una de tu familia. Era como el ojo por ojo de Hammurabi. Y esto se traspasaba de generaciones en generaciones. Ya después los vemos y los conocemos como la faida. Y aún algunas poblaciones balcánicas cuentan con este sistema de faida, donde niños que no tienen nada que ver pagan las culpas de sus padres, su abuelo y sus tíos. Miremos cómo era esta sociedad. Cuando vemos la literatura clásica, no nos están hablando de un cuento imaginario, nos están hablando de una sociedad, cómo se comportaba, cómo se movía, qué hacía. Eran fanáticos de los oráculos, lo que dijera el oráculo, si no iban, creían mucho en las premoniciones, pero lo que decía el dios, basta. Y en ese momento los dioses no les gustaba jugar con las hierbas, porque pensaban que la tierra no era un fruto sagrado. El milagro debía hacerlo el dios. Cuando se trataba de usar la hierba para hacer un remedio para curar a alguien, cuando nació la medicina, el hijo de Apolo, que es Asclepio, el dios de la medicina, cuando nace Asclepio, que inician a salvar gente con esta fórmula mágica, con esa farmaqueia, fármaco, de donde viene la palabra fármaco, que en ese tiempo era brujería. En ese tiempo Hades se pone muy furioso. Hades, el dios de la ultratumba, el dios del infierno, donde van a parar todos los muertos, ¿no? Se puso furioso y dijo, bueno, este chico, hijo de Apolo, que se la da muy de médico, pero no me hace llegar clientes. ¿Dónde están los muerticos que me corresponden a mí, no? Pensémoslo de esa manera. Y allí también existe una guerra entre estos dioses. Para que usted se dé cuenta que la faida y la venganza no solo se daba en la zona terrenal donde estaban los hombres, se daba también en el Olimpo y allí más que nada. Tetis era muy amada por Hera y Zeus. ¿Por qué? Porque el día que decidieron casar a Tetis, la habían invitado a un banquete grandioso y Tetis tenía un broche de oro divino, y Hera se le arrimó a Tetis, a la diosa Tetis, y le dijo, qué belleza esto, ¿quién es el artesano de tan bello artefacto? Y le dice, ¿te acuerdas que una vez tuviste un hijo, grande diosa Hera, y lo tiraste del Olimpo por 9 días, bajó, cayó, y cayó en el mar? Yo y mi hermana le rescatamos, Eurídice, creo que se llama Eurídice, la hermana de Tetis, lo rescatamos y le enseñamos a elaborar la filigrana y el metal, y así y asá, y de allí que este hijo de la diosa Hera y de Zeus, que es su primer hijo, Hefesto, se convierte en el dios alfarero, en el dios fabro, en el dios que trabaja el hierro, el metal, se convierte en el dios de las artesanías, de la manufactura. En ese momento, Hera dice, ¿cómo así? Yo quiero ese trabajador para mí, lo recibe de nuevo en el Olimpo, y Hefesto estaba desideroso, estaba con deseos de amor de madre y de padre. Llega a este Olimpo, Hefesto, y se encuentra con ese terrible ocio tan tremendo donde los dioses solo lo que hacían era tramar entre ellos, pero ninguno trabajaba en realidad. Mientras que él se puso inmediatamente a elaborar el Olimpo, tronos, espadas, armas. Cuando Hermes, el dios de la guerra, olía sangre y quería guerra, se iba para donde Hefesto. Y este Hefesto ponía en el corazón del hombre la artesanía, y los hombres empezaron a elaborar sus armas. Miren de dónde viene todo, miren la secuencia. Dado está que a Tetis lo casan con Peleo, y Tetis, el día del matrimonio, dicen, nos cuentan las fuentes clásicas, hecho así, el día del matrimonio vinieron todos los dioses. Uno le regaló una cosa, otro le regaló otra cosa. Mira, ahí está que Poseidón le dio a Valio y a Santo, que eran 2 caballos, y Santo hablaba. Santo en la Ilíada lo vamos a encontrar hablándole a Aquiles, porque Santo y Valio serán los caballos de Aquiles, pero Santo le habla a su amo. Otro le regala una armadura, otro le regala un escudo, otro adorna a Tetis de belleza, las nereidas bailan, las ninfas también, una fiesta por todo lo alto, todos los dioses allí, pero
se les olvidó invitar a la hermana gemela de Ares, que era Eris, la diosa de la discordia. Ares, el dios de la guerra, Eris, la diosa de la discordia. ¿Ma per qué discordia? ¿En qué sentido discordia? Era una diosa que tenía hijos que se llamaban miseria, tristeza, desolación. Era una diosa que cuando veía una felicidad, allí se interponía para que se pensara también en el lado opuesto de las cosas. A Eris no la invitaron porque dijeron, si la invitamos, esta mujer nos va a poner aquí unos contra otros. ¿Se acuerdan de la Bella Durmiente cuando no invitan a una de las hadas y esta hada hace que esta niña se chuse con una broca y duerma? La Bella Durmientada, la Bella Durmiente. Miren de dónde vienen las fábulas. Miren dónde vienen los programas que le estamos dando también a nuestros niños, que son fabulosos. Pero más fabuloso sería explicárselos de esta manera. Eris, la diosa, pone la manzana, llega de sorpresa, pone la manzana de oro en medio de una mesa y dice, a la más bella. Y desaparece. O sea, yo llego, muevo discordia y me voy. Esto es un fuerte ataque. Esto es un ataque por excelencia. También en la guerra lo vemos. Llego, ataco y me voy. Esto era una táctica de guerra. Así hizo discordia, Eris. Se fue, se marchó y se quedaron todas mirándose en las diosas. Oro, el elemento civilizador para el hombre, el oro. Tú mejor tenías más rica era tu civilización. Recordemos Micenas, la rica en oro. Cuando usted iba, movía guerra, iba y se traía el botín de oro. No era el de piedritas que usted traía, el de oro. Entonces el elemento, la manzana de oro. ¿Qué sucede? Que estas diosas comenzaron a mirar y dijeron, yo soy la más linda. Dijo Afrodita, yo soy la más linda, yo soy la diosa del amor. Entonces Atenea dijo, no, yo soy la más linda, yo soy guerrera e inteligente. Y Hera dijo, un momento a todas, porque aquí donde ustedes me ven, yo la diosa del Olimpo. Festo, Zeus, ¿a quién le corresponde? Démoselo a Hermes. Hermes, él es uno que sabe tramitar la situación. Démosle la manzana a Hermes y el Hermes, el dios de los mensajes, sabrá a quién buscar para que le dé el beneficio a estas tres mujeres que no se peleen por esa manzana. Hermes se va para la tierra, encuentra a Paris. ¿Y quién era Paris? Un campesino. En ese momento nadie sabía que Paris era el hijo de Priamo, en el cual también un oráculo, el día de su nacimiento, dictó que si Paris vivía dentro de las murallas de Troya, Troya caería. Todo el mundo pensaba, tremendo, ¿qué se hace con este muchacho? Se manda al bosque, como se hacía en la antigüedad. Un muchacho que no da beneficio, que nace inválido, que nace de una manera afectado por cualquier defecto, lo dejaban en el bosque, porque a la sociedad no le servía. Entonces, ¿qué hacían? Dejaron al Paris, pero se lo encontró un campesino y lo crió como suyo. A él escogió Hermes para que diera este beneficio, además porque era un mujeriego, ya era un chico que le gustaba las muchachas. Entonces Hermes le dice, bueno, venga para acá, si usted decide cuál de estas tres diosas, Paris, wow, bellas todas, me imagino, usted imagínese una diosa, nada indiferente, ¿no? Si de ya las mujeres somos divinas y me dice una diosa, entonces le dice, usted tiene el deber de conseñar, de entregar esta manzana de oro a la más bella. Pero antes esto es como un concurso de belleza, ¿no? Cada una se presenta, yo de dónde vengo, para dónde voy, qué voy a hacer por usted en caso de que usted me elija. Empieza Hera y le dice, mire, yo soy la diosa del Olimpo. Para mí nada es imposible. Y si usted me elige a mí, yo le voy a dar tanto poder, pero poder absoluto que ninguno en la tierra lo tiene. Okay. Atenea, yo soy la diosa de la guerra. Como tú me elijas a mí, yo te voy a dar un grande beneficio. Y es que serás el hombre más fuerte, el hombre más invencible. Piénsalo. Llegó el tiempo de Afrodita, la diosa del amor, y le dice a Afrodita, yo, si tú me eliges, te voy a dar la mujer más bella del mundo. Hermes no sabía qué hacer, se quedó pensando, y en ese momento dice, bueno, diosas, muy lindo todo lo que ustedes me han prometido, pero yo las quiero ver desnudas.
cada una desnuda. Y dijo Atenea, a mí me parece muy bien, porque por lo menos Afrodita tiene su cinturón de oro, un cinturón de oro que le había fabricado su marido, y es un cinturón que ninguno podía resistirse a ella. Dice Afrodita, ¿cierto? Usted también tiene que quitar esas armas, porque usted con esas armas se ve muy poderosa. Y a Hera le dice, sí, usted así vieja y todo, se ve bonita, miremos a ver cómo es desnuda. Se quitan todos sus vestidos. A lo último dice Paris, yo elijo el amor. Afrodita. Y le conseña la manzana a Afrodita. Dicho y hecho, Afrodita cogió esa manzana y le tocó cumplirle el evento de la promesa a Paris. Llegó el tiempo en el que Troya se dieron cuenta que Paris estaba vivo y lo mandaron a llamar. Sus padres arrepentidos, sus padres eran Príamo y Hécuba. Se dice que Príamo, debajo de las murallas de Troya, tenía 50 hijos, de los cuales 19 eran de Hécuba, la grande reina madre. Como son las culturas de Oriente, yo tengo una mujer y mi harem, ¿cierto? En la Grecia no actuaba así, usted tenía su esposa. Ya después viene la esposa y la concubina, ya después viene la esposa y las sirvientas, ¿cierto? Dado está que las mujeres siempre somos el objeto. El objeto. En ese momento, Paris entra a Troya de nuevo, lo acogen como el grande príncipe y en contra de todo lo que decía Casandra, que era una de sus hermanas, entre todos los 50 hermanos habían 2 que eran magos, adivinos. Era Casandra y Heleno. Casandra, en el momento que ve a Paris, grita, no le gusta su compañía, caerá Troya, caerá Troya. Nadie le ponía cuidado, bueno, está loca. Dejaron al grande Paris en Troya. Su padre, como beneficio del grande príncipe, lo manda a hacer tratados con Esparta, una localidad con la que estaba siempre en guerra. Miremos, Troya está en el Ponto, en el puente para pasar al Mármara y al Mar Negro del Egeo, del Mediterráneo. Troya está allí. Esparta está en el Peloponeso, una cultura que proviene de Pélope. Más adelante les contaré Pélope, de quién era el padre y de dónde viene la conjura para que los hijos de Atreo tengan y pasen por este difícil momento de la faida. Por ahora quedémonos que Esparta está en el Peloponeso, en cuál parte lacónica, cerca a Micenas, cerca a Argos. En ese momento mandan al Paris a hacer tratados comerciales con el rey de Esparta. ¿Quién era el rey de Esparta y la reina de Esparta en ese momento? Menelao, hijo de Atreo, que era el rey de Micenas anteriormente, y Helena de Troya. Aquí está Helena de Troya, pero en ese momento era Helena de Esparta. ¿Quién era Helena de Esparta? Y aquí vamos a ver otro de los amoríos de Zeus. Zeus baja a la tierra, ve a Leda, que es la madre de Helena, ve a Leda que le gustaba posarse, hacer baños en una fuente, mirando las ocas, ¿cierto? Leda era ya esposa de Tíndaro, que era el rey de Esparta. Ese día, Zeus se convierte en un grande cisne, divino, blanco, precioso, y posee a Leda. Pero ese mismo día, cuando Leda llega a su casa, su marido también la posee. De manera tal que Leda pone 2 huevos. Es increíble una mujer que pone 2 huevos. Miremos, a ver, es magnífico. ¿Pero por qué? En cada huevo venían 2 niños. En el primer huevo venía Helena y Poluche, que son los hijos de Zeus. Divinos, estirpe divina. En el siguiente huevo venían los hijos de Tíndaro, Clitemnestra y Acástore. 4 gemelos. Ella crece estos niños, Leda crece sus niños, pero Helena era del favor de su padre la más linda, era hija de Zeus.
Helena en un momento determinado viene raptada por Teseo y la rapta y la lleva a Atenas. Teseo y Pirito. Pirito era un príncipe lapita. Más adelante, todos estos argumentos mitológicos se los voy a contar. Bien, el caso es que Helena viene raptada. A Cástor y Pólux, sus hermanos gemelos, van a por ella y la rescatan. Ella era una niña de 12 años, estaba lista para casarse, claro que sí. Cuando fue raptada sus hermanos, a Cástor y Pólux, fueron y la rescataron. A Cástor y Pólux son los dioscuros. De ellos también hay una parte mitológica que más adelante se las aclarará. Volvieron con Helena a Esparta y su padre Tíndaro dice: odio, oh grandes Zeus, a esta mujer, yo tengo esta niña tan linda, si no la caso ahorita mismo, vuelven y me la roban. Un rapto, no puede ser. Llama a todos los príncipes cercanos de la península, todos los aqueos en posición de casarse, que crean a disposición. Ahí tienen a la muchacha, el que mejor, el que ella decida. Se vienen todos los príncipes por la Helena, juegan Juegos Olímpicos, porque esto es una narración de juego olímpico, el más fuerte. A ver, hay que demostrar a ver quién se merece el amor de la muchacha. Llegó también Odiseo, pero Odiseo no la quería ella. Odiseo tramó porque quería a Penélope, que era la prima de Helena. Le dijo a Tíndaro: yo sé cómo hacer para que nadie se pelee. Yo sé que usted está angustiado para que todos no me van a pelear si ella decide uno. Yo tengo la solución, pero usted me promete que me ayuda a casar con Penélope. En ese momento Tíndaro le dice: claro que sí, le ayudo a que se case con mi sobrina. Entonces le dice: Helena tiene que escoger a uno. Y para que todos respeten el pacto, tenemos que poner en una mesa el voto de cada uno y el compromiso de que si a Helena la llegan a raptar de nuevo, tenemos que todos los que hemos firmado ir a por ella. Dice Tíndaro: me parece muy bien. Y así hicieron. En asamblea todo el mundo firmó de que no importaba cuál fuera la decisión de Helena, pero en ese momento, si un día a la reina Helena, hija de Zeus, esposa de Menelao, reina de Esparta, porque pasaba a ser reina de Esparta, la raptaban, todos iban por ella a guerra, todos morían. Claro está que Helena tenía que decidir uno, y ella se fue por el rubio Menelao. No eran viejos. Vamos a mirar cuántos años podía tener un muchacho que se podía casar. 14. Y una niña que se podía casar, 12. 14, 15, un muchacho, pero una niña inmediatamente menstruaba. Inmediatamente la casaban. Helena estaba en edad de casarse, más o menos tenían esa edad. Helena y Menelao se casaron y tuvieron una niña, Hermión. Y Hermión era pequeña cuando Paris llega a la corte de Menelao y de la reina de Esparta, Helena, y se enamora de la reina. No solo se lleva a su esposa, a la esposa de Menelao, a Helena, se lleva también el oro de Esparta. Hace doble robo. Después aquí entramos a saber o no por qué Helena o se fugó o no se fugó. Eso lo vamos a ver cuando ella habla dentro de las murallas. Como vamos a saber también cuál es la posición de Helena o cuál era la posición de Helena al inicio cuando llega a Troya, cuál era la posición en el intermedio y al final. ¿Qué rol jugó Helena? ¿Con qué tramas? ¿Con qué ungüentos? ¿Con qué fármaco? ¿Con qué veneno? ¿Con qué poción? Porque era una grande bruja. Y mire que la brujería en el Mediterráneo en algunos puestos todavía está muy viva, porque está el farmaqueia, este juego de la transmutación de las plantas para el beneficio del hombre, o de los minerales, o de las sustancias. Siempre, desde que el hombre ha iniciado a pensar y a filosofar y a decir esto para qué me sirve y a mezclarlo con otras cosas, siempre ha estado presente socialmente con nosotros. Y aún la magia y los poderes que las hierbas pueden hacer con la alineación de las estrellas, con la alineación de los planetas, todo va a jugar. A nosotras nos afecta la luna cuando tenemos el ciclo y es válido decirlo porque hay un sistema gravitacional que actúa sobre nosotros. Cuando el hombre social empieza a pensar,
empieza a ser una civilización y somos carácter de civilizador desde que nos vemos como tú eres mi amigo, yo soy tu amigo, tú eres mi hermano, yo te defiendo, te heriste, yo te curo. Y esto es lo que nos está contando la Ilíada. Dado está que, como Helena fue raptada, inmediatamente movieron guerras y mandaron a llamar a todos los que habían firmado y todos tuvieron que venir. Aquiles era el hijo que Tetis había tenido con Peleo. Pero esto lo vamos a ver en otra edición cuando ya empecemos a hablar de la guerra de Troya como tal. Miremos otro argumento de por qué Menelao y Agamenón, que era el rey de Micenas, se pusieron de acuerdo para reunirles a todos. Ya habían todos firmado, ya habían todos se habían comprometido, ya tenían que llegar. Cada uno puso una serie de embarcaciones, eran más de 1000 naves. Más de 1000 naves, y cada nave, tantos hombres. ¿Cuántos hombres fueron a la guerra de Troya? Después cogemos una calculadora y multiplicamos. Pero todas las naciones en ese momento del occidente se involucraron a ir a atacar Oriente. Cuando estaban reunidos en el Áulide, porque se dieron en parte en esta zona del Áulide, del mar, donde podían encallar todas las naves. Ahorita tú te vas a ver dónde es el Áulide, a ti te parece que 1000 naves no entran ahí, pero sí, en este momento la fuente nos dice que es así, es porque en ese momento el Áulide, de pronto hay islas que salen, hay islas que se sumergen, de pronto era más abierta a la navegación en esa época. El caso es que nos dicen, en el Áulide se reunieron, pero antes de partir hicieron los juegos. Hay que darle honor a los dioses para la guerra. Nos vamos a ir de casa, cogemos un cordero bien lindo, una oveja bien hermosa, sacrificio y nos vamos. Primero los dioses, porque si no, actuamos en el ibris. Pero sin quererlo, Agamenón, en una batuda de caza, como se dice, en una partida de caza, asesina a una de las siervas divinas y sagradas de Afrodita, de Artemisia, que Artemisia soy yo, Diana en la literatura romana, la diosa de la caza, Artemisia. Le asesina este venado, esta sierva sagrada, y Artemisia va y habla con Éolo y dice, cuidadito, me mueve viento. Ni Bóreas, ni Céfiro, ni usted, ni nadie me sopla. Nadie se mueve si no hay viento. Los remeros no pueden dar con las fuerzas tanto para llegar a un viaje así largo. Dice, por ejemplo, ¿no? Hay una parte de la Ilíada que la recuerdo muy bien, en que Aquiles le dice a Néstor y a Fénice, a Diomedes, a Ayache, le dice, yo en 3 días, partiendo ya, estoy en Eftía. O sea, era un viaje de 3 días por mar, aún con los remeros y con las velas llenas de aire, 3 días. Entonces se pararon ahí, no sopló viento porque la diosa Artemide estaba muy, muy, muy furiosa. Entonces llaman a su indovino estrella porque había un indovino con ellos cada vez que se hacía y se movía. Tenía que representar las palabras oraculares. Se va para Delfos y viene Calcante y dice, las palabras de los dioses fueron muy claras. Artemisia es la hermana de Apolo. Y Apolo denota en el oráculo que no soplarán vientos hasta que no se le haga la ofrenda que ha exigido Artemisia para poder partir y poder hacer soplar los vientos. ¿Cuál sería esa oferta? Le dice Artemisia, pide la hija menor de Agamenón. Agamenón se había casado con Clitemnestra, la hermana de Helena, la que nació en el segundo huevo con Acástore. Pues sí, Agamenón, con el dolor de su alma, manda a llamar a su niña pequeña y le dice a su madre, déjala venir porque es que se la prometí en matrimonio a Aquiles. Cosa que fue una mentira. Cuando llegó Ifigenia, fue sacrificada. Unas fuentes dicen que fue sacrificada, otras fuentes dicen que la diosa Artemisia la cambió por un cordero
y la convirtió en su sacerdotesa, en una sacerdotesa. No sabemos a qué fuente creerle, pero hay libros que nos dicen Ifigenia aquí, Ifigenia allá. Y resulta que Artemisia la cogió, la convirtió en una sacerdotesa de su culto y la rescató. Y aquí vemos en el sistema sacrificial una cosa que se ataca mucho a nuestro sistema cristiano. Abraham, que Dios le impone de asesinar a Isaac, dárselo en sacrificio y después le dice, detente, allí está el cordero, o comprobado tu fe, te daré lo que tú me has pedido, no te preocupes, quédate con tu hijo, ahí está el cordero, masacra el cordero. Más o menos sucedió así. Llegó Artemisia, le dijo deténganse, cogió a Ifigenia, se la llevó, y estos son argumentos del sexto y del quinto siglo antes de Cristo. No son nuevos, no son argumentos que alguien inventó, son argumentos que ya vienen escritos. Vienen escritos. Sigamos. Soplaron los vientos. ¿Por qué Ifigenia fue dada en sacrificio? Agamenón partió. Miren el desiderio, el deseo. Pero antes de partir, en el oráculo de Delfos había un sacerdote que se llamaba Anio, un sacerdote, Anio. Y Anio tenía 3 hijas, Eno, Esperma y Alaide. Alaide era la diosa que todo lo que tocaba lo convertía en óleo, en aceite de oliva. Esperma era la diosa que todo lo que tocaba lo convertía en grano, en grano. Eno era la diosa que todo lo que tocaba lo convertía en vino. Esto está plasmado en la Odisea. ¿Quién convierte el óleo, el aceite de oliva? ¿Quién convierte el grano? ¿Quién convierte el vino? Eno, ¿de dónde tenemos nuestra palabra? Enoteca, o los antiguos habitantes del sur de la Italia, enotrios. Eno es la palabra para vino. Dado está que se fueron para donde Anio, como siempre mandó a Odiseo porque era el que mejor sabía tramar, traslugar y prácticamente robar. Y le dice a Anio, qué pena con usted, Anio, pero no es que nos sirve ahorita que nos multipliquen, no es que podemos ir y venir como dice usted, acá están las puertas abiertas. Dese tranquilo, yo me llevo las muchachas. Y Odiseo se llevó las muchachas como mandó a decir Agamenón. Agamenón se equivocó enormemente, muchas veces, muchas veces. Tenemos ya los artefactos primordiales para decir por qué inició la guerra de Troya, de donde tiene origen los amoríos que tiene Zeus, las conjuras de los dioses de una parte y de la otra. Podemos ver muy bien que Afrodita estaba de parte de París, y además está de parte de París porque era la madre de un troyano estupendo, genial y excelso como lo es Eneas. Y más adelante vamos a estudiar la Eneida para que miremos de dónde y por dónde viene nuestra civilización occidental, que es tan importante aprenderlo. Miremos los viejos valores, el orgullo, el cuidar a la familia, la venganza. ¿De dónde nacen las leyes? Las leyes nacen para evitar la faida, para evitar esa venganza, ese sistema de venganza en la que los padres, los hijos tienen que pagar por sus antepasados, abuelos, tatarabuelos, porque un error, un desmadre de estos, como se puede decir, no se queda a la merced de nadie, sino de los propios que tienen que vengar. Después vamos a ver cómo la hospitalidad es un valor fabuloso porque cuando llegue alguien a tu casa, tú le tienes que dar lo que tú mejor tengas, porque es un hóspede y es ley de los dioses, de que cuando alguien viene, tú le tienes que dar lo mejor. Y esto lo vamos a seguir descubriendo en todo el sistema mitológico de la literatura griega, porque son los griegos los que nos dan este fantástico mundo literario a explicar cómo funcionaba su sociedad. No es religión, es cultura, es cómo se movían y de dónde agarraban sus deberes y sus derechos y de dónde agarraban esa forma de vivir que tuvieron tan excelente. Pecado que una cultura tan excelente ya no exista.
desde hace mucho tiempo que haya durado tan poco. Pero siempre que hay una excelencia, tiene que haber un error que se comete para que esta no exista más. Nos vemos en el próximo capítulo, que vamos a estudiar la Ilíada y después vamos a estudiar la Odisea. Nos vemos con la Ilíada en el próximo capítulo. Un beso y un abrazo y espero que hayan estado muy contentos con esta explicación. Adiós.